Sentí que mi voz era un susurro ahogado cuando el vicepresidente me ignoró en las reuniones clave. Pero había algo más allá del silencio. Correos electrónicos secretos que probaban su corrupción. Cuando los filtré, todo cambió. La justicia llegó rápido, inesperada y definitiva. Si alguna vez te ignoraron y sentiste que el silencio escondía una mentira, dale like, suscríbete y comenta tu experiencia. Prepárate para una historia donde la verdad se filtra y se convierte en venganza. Me llamo Carlos, y durante años trabajé en el departamento de auditoría interna de una gran corporación donde las palabras compliance y transparencia adornaban paredes, presentaciones y correos masivos. Eran eslóganes, pero no siempre eran realidad. Lo supe el día en que, después de meses de revisar flujos, contratos y autorizaciones, comencé a detectar patrones que no cuadraban. Al principio eran detalles, autorizaciones fuera de horario firmadas por delegados en atribución, pequeñas desviaciones de presupuesto hacia proveedores en historial, informes de riesgo revisados que perdían páginas críticas en su versión final. Lo marqué todo, con el rigor de siempre, seguro de que llegar a la instancia correcta bastaría para corregir el rumbo. La instancia correcta tenía nombre y cargo, vicepresidente. El mismo que, según el organigrama, debía velar por la ética y el control. Le presenté mis hallazgos en un dossier impecable, con anexos, evidencia, bitácoras de cambios y una línea de tiempo que dejaba poco margen a la interpretación. La reunión duró 7 minutos. Miró la portada, hizo 2 preguntas demasiado vagas para ser sinceras, y dijo que tomarían nota. La nota se perdió. Las siguientes 5 reuniones, igualmente ignoradas. Mis correos quedaron sin respuesta o con respuestas de manual. Gracias, lo revisamos. Mi voz se volvió ese susurro ahogado en una sala donde como mucho cabía el eco de los más poderosos. La exclusión tenía textura. No era solo que no respondieran, era que dejaban de invitarme a las reuniones donde se discutían precisamente los temas que había observado. Las minutas me llegaban recortadas, las presentaciones finales omitían mis diapositivas, y las decisiones se tomaban con la velocidad de quien corre para que nadie alcance a mirar bien. El cuerpo te avisa cuando algo está mal. Cada mañana, un nudo en el estómago, el pecho más apretado de lo normal, la mandíbula rígida al escribir un estimado que en realidad quería decir esto es grave. La rabia era un fuego silencioso, pero todavía era silencio. Seguí mirando, con más cuidado, con más método, con más paciencia. Las cifras empezaron a dibujar una forma. Contratos asignados a empresas con accionistas vinculados indirectamente a un familiar de un director. Adendas firmadas en comité por urgencia operacional repetida 3 veces en un trimestre. Informes de incidentes que salían de auditoría con un hallazgo crítico y volvían de la línea de negocio convertidos en observación menor sin justificación. Corrí trazas de correo. Cadenas donde se instruía no pasar por legal. No atrasar esto con tanto control. Dejar ese párrafo para la próxima revisión. Capturé metadatos de archivos, registré hashes, guardé versiones. Cada pieza sola era discutible. Juntas eran un mapa. Fui de nuevo al vicepresidente. Esta vez no hubo reunión. Su asistente me dijo que estaba viajando sin fecha de retorno. Ese mismo día me enteré por un colega de confianza que el VP había pedido reestructurar el alcance de auditoría sobre temas estratégicos, y que las alertas debían canalizarse por conductos establecidos. Los conductos conducían a su bandeja de entrada, donde morían. Comprendí, con el peso duro de la evidencia, que mi lucha ya no era técnica ni de procedimiento. Era política. Era contra un sistema que había construido diques para que la verdad no llegara al mar. Tomé una decisión que aún hoy puedo narrar con detalle. La filtración. No a la prensa, no al mundo exterior, no a quien pudiera convertirlo en un escándalo vacío. A un grupo selecto dentro de la empresa con poder real para accionar controles. 3 miembros del comité de auditoría, la directora jurídica y el responsable de riesgos globales. Personas que tenían mandato fiduciario y responsabilidad directa. Si iba a jugarme el cuello, que fuera por la vía que podía corregir sin destruir. La preparación fue meticulosa. Creé un dossier cifrado con 1. Correos relevantes con encabezados completos, para preservar ruteo y destinatarios. 2. Contratos y adendas con control de versiones y trazabilidad de cambios. 3. Aprobaciones fuera de proceso con respaldos del sistema de autorizaciones. 4.
Una matriz de relación entre proveedores, intermediarios y vinculaciones societarias. 5. Un timeline de decisiones. Y 6. Un resumen ejecutivo de 3 páginas que cualquier directivo pudiera entender en 10 minutos. Separé documentos con información de clientes para que no hubiera filtraciones que dañaran a terceros, y redacté un contexto sobrio, que se había detectado, a quien se había informado, cuándo y con qué resultado. Protegí mi identidad con pasos concretos, remitente anónimo interno en el canal ético, metadatos limpiados donde era prudente, y prueba de vida de los originales en un repositorio custodiado por cumplimiento con sellos de tiempo. No era paranoia, era supervivencia. Adjunté, por último, una propuesta de acción: abrir de inmediato una auditoría forense independiente, congelar las autorizaciones de la unidad implicada, y separar temporalmente de funciones a cualquier persona con potencial conflicto de interés mientras se investigara. El envío produjo un silencio diferente, el que antecede a las tormentas. En menos de 24 horas, el comité de auditoría convocó a una sesión extraordinaria. A las 48, llegó un comunicado interno. Se iniciaba una revisión especial de procesos en la unidad X, con acompañamiento de una firma externa. Se pedía colaboración absoluta y se recordaba la política de no represalias por cooperación. En los pasillos, el rumor cambió de bando. Ya no era Carlos exagera. Ahora era algo grande se está moviendo. El vicepresidente, ese que antes orbitaba al centro, comenzó a verse rodeado por el vacío. Le retiraron temporalmente algunas atribuciones por prudencia. Se exigió cofirma de varios procesos que antes dependían solo de su pluma, y su calendario se llenó de reuniones con auditoría, legal y cumplimiento. La filtración, mi filtración, ya no era una sospecha. Había prendido una maquinaria que no se detiene por capricho. Compañeros que habían callado comenzaron a contar lo que sabían, amparados por el paraguas de una investigación en marcha. Testimonios que hablaban de presiones sutiles, correcciones a pedido, atajos disfrazados de pragmatismo. El efecto dominó de la verdad no es ruido, es un orden que se impone. Las semanas siguientes fueron una lección de resistencia. A mí no me aplaudió nadie. Tampoco me llamaron héroe. Me citaron, sí, a declarar. Respondí con documentos, con marcas de tiempo, con referencias de sistema. Evité opiniones. Aprendí, más que nunca, que la corrupción se combate con verbos: adjuntar, acreditar, contrastar, fechar, custodiar. A veces, después de cada reunión, me quedaba en el coche unos minutos, respirando hasta que el temblor de los dedos se iba. Es la parte que no sale en los informes. El cuerpo también paga. El clímax llegó como llegan estas cosas, con un comunicado sobrio, sin adjetivos. El vicepresidente de la Unidad X queda suspendido de sus funciones mientras se completan las investigaciones por potenciales violaciones de nuestras políticas. Era una suspensión, sí, pero era un quiebre. Días después, otro mensaje. Culminado el proceso, se ha decidido la desvinculación del Ejecutivo por conductas incompatibles con nuestros valores y por comprometer la integridad de los procesos de contratación. No mencionaron nombres propios. No hizo falta. Todos sabíamos quién había caído. Y sabíamos también por qué. La investigación forense dejó al descubierto lo que mi mapa insinuaba: contratos a empresas vinculadas, saltos de controles en momentos críticos, ocultamiento de observaciones relevantes en informes al directorio. No fue un delito espectacular de película. Fue un sistema de pequeñas trampas encadenadas. La empresa actuó con la contundencia que debió haber ejercido antes. Revisó contratos, dio de baja proveedores con conflicto, denunció internamente a quienes habían colaborado por acción u omisión, y remodeló el flujo de aprobaciones. Implementó doble custodia de autorizaciones en montos sensibles, auditorías aleatorias mensuales, y un repositorio único para documentación contractual con accesos trazables. Se reforzó la línea ética, se garantizó anonimato con terceros, y se comunicaron, sin miedo, los cambios al resto de la organización. Para mí, la justicia fue extraña y precisa. Extraña porque no trajo ovaciones, precisa porque corrigió lo que debía corregir. Dormí mejor. El nudo en el estómago aflojó. Sentí alivio, sí, pero sobre todo sentí que la venganza que imaginé, esa que duele, no era la que quería. Lo que quería era esto: límite al abuso, reglas que funcionaran, gente protegida.
La venganza justa y proporcional no arrasa, ordena. La reviravolta más detallada, la que aún hoy me sorprende, vino al final. En el proceso de limpieza apareció un correo que nadie esperaba. Un intercambio entre el vicepresidente y un inversionista minoritario amigo, donde se sugería empujar ciertas decisiones para mejorar la foto de un trimestre clave previo a una renegociación de deuda. No era solo favoritismo, era manipulación de narrativa financiera. Ese hilo abrió otra puerta. El directorio decidió auditar no solo los contratos, sino también los reportes de gestión de los últimos 4 trimestres. El resultado fue contundente. Se habían disfrazado gastos como inversiones y adelantado reconocimientos de ingresos por hitos no cumplidos para calzar métricas internas. No llegó a ser fraude contable a gran escala, pero sí una deriva peligrosa que, de seguir, habría terminado dañando a accionistas, empleados y clientes. Esa segunda capa de la investigación cambió el destino de la compañía. Se reexpresaron cifras, se envió una nota aclaratoria al mercado con humildad inusual, y se renovó casi por completo el Comité de Control Interno. Se nombró un nuevo VP con reputación intachable y se incorporaron 2 consejeros independientes con experiencia en gobernanza. La cultura, con su inercia pesada, dio 2 pasos en la dirección correcta. No me ofrecieron un cargo rutilante, y no lo esperaba. Me pidieron que ayudara a diseñar un programa de formación para líderes sobre integridad operativa, conflicto de interés y toma de decisiones bajo presión. Acepté. Era mi manera de transformar una filtración en una arquitectura duradera. Aprendí que la corrupción rara vez es un monstruo de una sola cabeza. Son hilos finos trenzados por manos distintas. Se combate con valentía, sí, pero también con paciencia y prueba concreta. La soledad existe, nadie te la quita, pero se vuelve más llevadera cuando la verdad deja de ser tuya y pasa a ser de todos porque está documentada. Y entendí algo más. Filtrar no es incendiar por incendiar. Es abrir ventanas en una casa donde las puertas se han cerrado con llave desde dentro. Hay que hacerlo con responsabilidad, protegiendo a inocentes, cuidando a clientes, pensando en el día después. ¿Te han ignorado o has enfrentado corrupción en tu trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hubieras querido hacer? Cuéntalo en los comentarios. Dale like y suscríbete para más historias donde la verdad y la justicia se unen para cambiarlo todo. Nadie debería quedarse callado ante lo injusto, pero cuando decidas hablar, hazlo como un auditor de tu propia historia, con fechas, con pruebas y con el coraje sereno de quien no busca destruir, sino construir un lugar donde la suma de las partes sea, por fin, honesta.